Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hace aproximadamente una semana que publicamos este vídeo, donde os hablaba de cuánto tiempo os puede guardar rencor un gato. Y entre las causas del rencor, o del posible rencor que os pudiera guardar vuestro gato, os hablaba de la ansiedad. Y ha sido una avalancha de comentarios que me habéis hecho preguntándome sobre la ansiedad y que por favor hiciese un vídeo hablando de este problema, que es algo muy común y muy frecuente en muchísimos gatos. Pues es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, de daros toda una serie de consejos muy prácticos y productos, y esto es interesante, que podéis añadir a la dieta de vuestro gato para controlar y calmar de forma muy fácil cualquier cuadro de ansiedad. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como todos sabéis, el gato es un animal muy sensible, que todo le afecta. Y esta afectación, este grado excesivo de sensibilidad, lo que va a hacer es que cosas que para nosotros van a ser prácticamente inapreciables, en el gato pueden desarrollar un cuadro de ansiedad. Estas situaciones os digo que son muy fácilmente controlables y evitables. Por ejemplo, es muy práctico, muy práctico que favorezcáis que en la casa haya algún punto elevado donde el gato pueda descansar. Por ejemplo, el clásico radiador. El gato se siente muy a gusto encima de un radiador porque está en una altura donde controla todo lo que ocurre a su alrededor. Esto al gato le da un grado de confianza que evitará en muchas situaciones que nos desarrolle un problema de ansiedad. Es muy importante, fundamental, que establezcáis en la vida del gato una rutina. Si el gato come a una hora determinada y cena a otra hora determinada y hace una serie de cambios a lo largo del día en unos momentos muy concretos, manténlos. No le des de comer un día a una hora y al día siguiente a los 2 días a hora distinta y demás. Esto al gato le altera, le estresa y este estrés se va a manifestar siempre con un problema de ansiedad que puede provocar que te genere a ti un rechazo. Es muy importante también que si tienes que hacer algún tipo de cambio en la casa, que este cambio sea gradual y paulatino. Por ejemplo, si vas a traer un segundo gato, pues que no lo introduzcas de golpe. Es decir, primero que se conozcan, que haya una separación entre los gatos, cada uno en una zona de la casa, y que poco a poco vayan interactuando, porque si no, el gato primigenio, el que estaba antes, se va a sentir en la mayoría de casos muy estresado. Y este estrés le genera una ansiedad brutal. Es fundamental que mantengas limpio su arenero. La suciedad para el gato es algo que de verdad le altera, es muy quisquilloso. Cuando ve que el arenero está sucio y que no está en su sitio adecuado, o cualquier cambio que hayas hecho en el arenero, simplemente que lo hayas puesto de una esquina de la habitación a otro, es más que suficiente para que el gato se altere. Son así de sensibles. Es también fundamental que el gato juegue, y más todavía si encima juega contigo. Por lo tanto, ten siempre algún tipo de juguete, y no hace falta que te compres nada. Con un cartón de estos del rollo de papel higiénico y le atas una cuerda, con eso ya es un juguete, no hace falta que te hagas una cosa muy sofisticada. Cómprale un rascador, porque el hecho de rascarse las uñas, de arañar en un rascador, también le va a favorecer a que el gato se desahogue. Si por lo que sea ya notas que tu gato está ansioso, de que lo ves un poquito estresado, pon en tu casa un spray de estos de enchufe, estos aparatitos que se ponen en los enchufes, un difusor que va eliminando feromonas. Estas feromonas tranquilizan mucho al gato, rebajan mucho el nivel de ansiedad y en absoluto son para nada tóxicas. Y finalmente, si el cuadro de ansiedad es especialmente grave, que notáis que vuestro gato incluso parece que os genera hacia vosotros un cuadro de rencor, es el momento de acudir a productos que añadidos a la alimentación van a hacer que el gato se relaje. Yo dentro de este grupo de productos recomiendo siempre el mismo medicamento, es el Ansietane. Os lo pondré aquí en la descripción porque lo podéis comprar sin receta. Este es un medicamento a base de extracto concentrado de té verde. Es una sustancia que funciona muy bien, con la ventaja añadida de que no te va a dejar en ningún caso al gato, digamos, como adormilado, como atontado, que digo yo. Y lo notaréis normal, pero veréis que enseguida el animal se relaja.
Si además esto lo combináis con lo que os he comentado antes de las feromonas, os garantizo que el problema de ansiedad desaparecerá. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.